De verdad que me desaparecí por un buen tiempo. Y bueno, para los que no saben, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gaby. Tenía planeado hacer este video desde hace tiempo. Inclusive quería empezar en este mes de octubre. Pero se sobrecomplicaron las cosas ya que nos mudamos y estamos bregando con ese proceso. Y lo más brutal es que en un abrir y cerrar de ojos se fue octubre casi está por irse. Me hubiera encantado haber subido más de un video, pero como estamos aún en este proceso, pues estaré on y off del internet, pero todavía voy a estar aquí. Y pues empecé un nuevo challenge que se llama Witchy Parade. Ya lo había hecho anteriormente, el año pasado. Y básicamente es crear una bruja dependiendo de lo que te pide la palabra. Y es muy divertido y por eso decidí participar este año igual. Las colaboradoras o las hostess para este reto son casi las mismas. Y lo que me gusta de este reto es que es corto, además de que te da tiempo para ser creativos y hacer unas obras más complicadas, por así decirlo. Pero eso sí, es corto, es mucho más corto que Inktober. Algún día haré ese reto de verdad de hacer los 31 dibujos, pero ahora no es el momento. So, hago estos pequeños que en realidad también me encanta en hacer y que me mantienen en lo que está de moda. Y bueno, en la primera semana tenía que hacer la bruja Necromancer Witch, no sé si así es que se pronuncia. Lo que sí es que es la bruja de los muertos. Y para este diseño pues me puse a buscar diferentes referencias en la internet y se me vino a la mente este diseño de hacerla como un poquito más flowy, como jugando o mejor dicho dándole vida a los muertos. Y por eso dibujé diferentes carabelas, una que otro manito zombie por aquí y por allá. Y también despertando a los muertos, algo que me gustó muchísimo en volver a hacer, ya que no es en muchos de mis diseños que lo hago, así que fue una buena práctica. También me gustó mucho en darles colores mínimos, no tan llamativos, y es porque quería darle un aspecto así como que oscuro. Algo que también me gustó fue el poder haberle añadido un background simple, sencillo y directo, como hacía en el bosque o como si estuviera caminando en un cementerio o algo así. Eso también me gustó mucho en haberle podido añadir, ya que hay veces que uno como que quiere hacer backgrounds, fondos, pero a la verdad que hay veces como que cansa, uno no quiere darle como que tantos detalles, ya que uno no se quiere sentir como overwhelmed. Pero hay veces que hay que empujarse y hacerlo aunque sea hacerlo simple. Y eso para mí es algo como que siempre tengo a la parte de atrás de mi cabeza como que, por favor hazlo, si le vas a añadir un fondo, por favor hazlo, aunque sea simple, pero hazlo. Es como que siento que completa el dibujo. Y creo que por haberlo hecho, por eso me encantó mucho este primer dibujo que hice de Witchy Parade. Y así fue como quedó, díganme ustedes. Bueno, para mi segunda bruja teníamos que hacer Tarot Witch, que es la bruja de las cartas. Eh, este challenge, o por lo menos en esta parte del reto, de verdad que para mí fue bien difícil. Fue bien difícil. Es como que fue fácil el tener el concepto, buscar las referencias para ese concepto, hacer el dibujo, o mejor dicho, el boceto, y tener como que las cositas ya bien puestecitas y todo, para luego pues en la parte donde me dio mucho problema fue el hacer el line art, el clean line art, y ese sí que fue un reto para mí porque estaba, ok, se ve linda, se ve cute, pero hay algo que no me convencía. Anyway, pues paso a darle los colores y aquí es donde
más trabajo me da, pero no sabía qué era lo que era. So, estuve peleando con la paleta de colores, estuve peleando cómo moldearle la cara de una forma que me gustara. En fin, fue un desastre, pero I keep pushing and pushing and pushing. Y encontré una forma de cómo darle también en los diseños a la camisa, y con eso pues estuve un poquito contenta. También utilicé el Liquify Pen para arreglarle un poco la cara, el pelo, whatever. Y ya cuando me sentí contenta por cómo se veía, pues empecé a darle los colores al fondo. De ahí con eso pues empecé a darle los detalles de las otras cositas que tenía, como el candelabro, las calabazas, el gato, etcétera. Y bueno, entre todo el martirio que me dio este dibujo, entre todo quedó bien y me gustó mucho, así que misión completada. Para la tercera semana teníamos que dibujar a una Candle Witch, que es una bruja de velas o algo así. Y ya de primera, cuando leí esta palabra, pues quería hacer una bruja, no tan solo una bruja aguantando una vela, sino que quería hacer la bruja ya una vela. Es como si tuviera el alma de la bruja encerrada en esta vela, y a alguien utilizarla. En fin, al principio pues solamente dibujé a la bruja en forma de vela, y me gustó mucho hacer esta práctica porque era la primera vez que trataba de hacer esto. Uno no dibuja, ¿sabes?, a personas en forma de vela, es como GUI o algo así, y para mí fue un reto en haberlo hecho de esta forma. Y fue entre todo fácil, de verdad que me sentí muy cómoda haciendo este diseño. Me puse a buscar referencias de cómo quería que se viera, o cómo la sustancia, cómo quería que la sustancia se viera de la vela. Y me gustó mucho el cómo quedó. También quería como que añadir a alguien aguantándola. Al principio no lo había hecho porque en realidad no estaba mucho en mis planes. Sí quería hacerlo, pero tenía la vagancia. Y ahí es cuando vuelvo otra vez a empujarme y a salir de mi zona de confort. Y llegué a añadirlos eventualmente. Los colores para mí fueron bien fáciles, obviamente, como es una vela, no la voy a hacer tan colorida, aunque hay algunas velas que sí lo son, pero no quería salirme mucho de ese concepto, solo quería tenerlo mínimo, ya que estoy volviendo a dibujar otra vez y no quería sobrecomplicarme para no frustrarme tan rápido. Solo lo mantuve lo más simple posible. Las líneas también, estoy bregando mucho con mis líneas, por eso si ven algún cambio en mi estilito, es por eso. Todavía sigo en ese tranque de si añadirle líneas, si no añadirle líneas, si hacerlo de esta forma, si no hacerlo de esta forma. Y se puede ver en mis diseños, pueden variar y cambiar un poquito por esa razón. Así que pues estoy tratando, es como que mi estilo sigue cambiando, a veces va para atrás, a veces va para adelante, a veces me da como le da la gana. Por eso es como que es frustrante, pero trato de no tenerlo mucho en mi mente, ya que es así. Y lo que me gustó mucho de esta, aparte pues de la paleta de colores, fue el hecho de haberle añadido lo que también quería añadirle, que era una persona como que viendo a esta bruja en forma de vela y sosteniéndola. Y es algo que viene a añadir a lo último ya de este diseño. Y fue un poquito aterrador, pero lo bueno es que como busqué referencia y busqué como más o menos quería la iluminación, encuentro que cayó bien y me gustó mucho, de verdad me gustó mucho el haber experimentado y el haberlo añadido porque estaba en mi mente. Y lo bueno fue que lo hice, que no solamente pues lo dejé a mitad, que no solamente hice la bruja en forma de vela y ya, sino que decidí empujarme un poco más
y dar esa extra milla, y me gustó mucho ver ese resultado de esa persona o esa niña aguantando esa vela. Me gustó mucho la iluminación, el flujo y por cómo quedó. De verdad que me da ese sentimiento lúgubre y creepy. Esos dos ojos mirando tentativamente. Así que espero que a ustedes también les guste. Y bueno, ya para la última bruja de este reto, pues teníamos que dibujar a una bruja haciendo hechizos. Y para esto me puse pues a buscar referencias, y una vez que encontré algunas imágenes con algunas ideas que tenía en mente para este concepto, pues me puse a hacer el boceto. Y una vez terminado el boceto, pues comienzo a darle las líneas más limpias. Y para esta ilustración, pues quería hacer a una bruja como que tratando de traer a la vida a alguien, o por lo menos hacer de esta persona fallecida un familiar, algo así por el estilo. Ah, Quería hacerla como que contando una historia, más o menos, y espero haberlo logrado. Por alguna razón, para algunas veces como que no me gusta dibujarle mucho a los gorros de las brujas, y creo que es porque no quiero hacerlo como que obvio, pero siempre me gusta hacerlas como que acompañadas de gatos. Por alguna razón esa parte me encanta en hacer, y siempre me ha gustado como que hacer una práctica de ellos, ya que no soy muy buena haciendo animales, pero siempre me encanta como que ponerlos en alguna de mis ilustraciones que los requieran. Así que es bueno practicar. Y bueno, para este concepto, pues obviamente hice a la bruja como más o menos en un cementerio, obviamente sin hacer un escenario demasiado de grande, ya que por alguna razón no me gusta hacer tantos detalles, y es porque como quiero apurarme en terminarlo. No sé si a esto le pasa a muchos de ustedes, pues me da como que ya quiero verlo terminado, y pues el ver tantos detalles como que me petrifica, y de verdad que me canso, como que de solamente verlo me canso. Trato de mantener las cosas como que el mínimo, pero hay veces que bueno, pues empujar un poco más, y este es uno de esos casos. Am, También pues añadí una que otra calavera. Me encantó el hacer las velas como que flotando, haciendo como que la magia de que está funcionando, y cositas así. También la coloreé el cabello pelirroja, porque por alguna razón me encanta ese color y es como que bien brillante. Y le hice una lápida en la que le escribo Happy Halloween, y un poco quería hacer como una pequeña referencia a la película de Sleepy Hollow, ya que esa película es bien buena con Johnny Depp, y la añadí ahí. Espero haber escrito bien el título. Y bueno, y puse el año de este año, así que bueno, para darle esos pequeños como que detalles. Y la paleta de colores, pues me dejé también llevar por las mismas referencias. Solamente tenía que escoger si lo quería hacer oscuro, o con colores más cálidos, o hacer una combinación de ambas, y creo que esto fue lo que hice. Es un poquito más brillante a una de las referencias, pero encuentro que los colores juegan un poco mejor, y eso es bueno porque hay veces que si uno no escoge la paleta de colores bien, pues más lindo que sea el dibujo, si los colores como que no pegan o no le hacen justicia, no se ven para nada lindo. Y este fue uno de los que me siento bien orgullosa en haber escogido estos colores, ya que hay veces como, la mayoría de las veces las pego o las escojo bien, pero hay otras veces como que nada que ver, como que tengo que empezar a colorearlo otra vez. Pero en este caso, gracias a Dios que esto no pasó. Ya bastante tuve con por lo menos el liner, porque en esta vez como que quería hacerlo mucho más limpio de lo que habitual lo hago, y aunque es un poquito fuera
de mi zona de confort, pues como ya les dije, ya estoy con esto del line art y de mi estilo de dibujar a lo loco, así que yo voy con lo que, con lo que salga. Y bueno, espero que les guste el resultado final. Y muchas gracias por estar al pendiente de mi canal. De verdad que se los agradezco y espero seguir posteando regularmente, aunque no les prometo nada porque pues aún sigo con estos cambios personales por acá. Pero sí, les doy las gracias a los nuevos suscriptores, a los viejos que todavía siguen ahí. Y bueno, ya sabes que si quieren seguirme y apoyarme como artista, lo pueden hacer a través de mi página de Ko-fi, Instagram, TikTok, y por aquí mismo en YouTube. También estaré subiendo más contenido, lento pero seguro, eso no va a cambiar. Y bueno, espero que tenga un lindo día y feliz Halloween. Hasta la próxima.